Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy lo que vamos a trabajar va a ser ácidos carboxílicos, su nomenclatura y cómo dibujarlos. Muy bien, comencemos. Bien, me gustaría hacer una introducción breve al tema de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que contienen al menos un grupo carboxilo. Este grupo está conformado por un carbono, que es un carbono carbonílico, debido a que tiene un doble enlace con oxígeno, y tiene además un grupo hidroxilo, que es el grupo H, es muy típico de alcoholes también, que se encuentra unido justamente al mismo carbono. Una de las cosas que podemos encontrar respecto al tema del grupo carboxilo es que se puede dibujar en su forma completa, como se puede encontrar en la imagen de la derecha, o por ejemplo también se puede representar con una estructura condensada con lo que es carbono, oxígeno y el grupo H, o sea, C o OH. Al mismo tiempo también los ácidos carboxílicos se encuentran presentes en muchas moléculas orgánicas, como pueden ser por ejemplo los ácidos grasos, que son muy típicos de lípidos, los aminoácidos, que son muy típicos en proteínas, y en rutas metabólicas fundamentales como son el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, este último muy importante en plantas. Bien, siguiendo un poco con la introducción, una de las cosas que me gustaría mostrar son algunos ejemplos, como por ejemplo tenemos acá el ácido etanoico y el ácido metanoico. Es importante tener en cuenta que en este caso aparecen dos nombres para cada molécula. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que lo vamos a ver en breve. Tiene que ver con la nomenclatura. La nomenclatura existe, la nomenclatura con nombres comunes y la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura con nombres comunes es la que se encuentra entre paréntesis, mientras que la otra, que es la que se encuentra al principio, es la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC es muy sistemática, es la más utilizada, mientras que la nomenclatura con nombres comunes se sigue utilizando por tradición. ¿Sí? Como por ejemplo, en este caso tenemos el ácido etanoico que tiene dos carbonos y el ácido metanoico que contiene uno. Bien, respecto a lo que es la nomenclatura, los ácidos carboxílicos pueden ser nombrados de dos formas diferentes que incluyen los nombres comunes o nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC, que es la más utilizada a nivel mundial. Por ejemplo, en este caso muy sencillo, tenemos una representación de una molécula un poco más grande, que es un ácido tricarboxílico, que pertenece principalmente al ciclo de Krebs, que es el ácido cítrico. Bien, la nomenclatura basada en nombres comunes es muy utilizada el día de hoy. Se utiliza solamente para los compuestos que tengan entre 1 y 6 átomos de carbono en su cadena principal. Dentro de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, podemos utilizar esta nomenclatura para los ácidos más livianos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar primero la palabra ácido, después ponemos el nombre tradicional y luego el sufijo ico al final del nombre. Y justamente los nombres de algunos de estos ácidos suelen referirse normalmente a organismos o fuentes donde fueron aislados por primera vez. Por ejemplo, los que vimos hace un momento, que son el ácido fórmico y el ácido acético. El ácido fórmico viene de la palabra formica, que significa hormiga en latín, fue aislado de ahí, es más, normalmente las picaduras de las hormigas rojas contienen este ácido. Mientras que por otro lado, el ácido acético viene de la palabra acetum, que significa vinagre, y es el principal compuesto que le da el aroma y también la acidez al vinagre. Bien, otros que también tenemos que tener en consideración respecto a esta nomenclatura son el ácido propiónico, que contiene 3, el ácido butírico, que contiene 4 carbonos, el ácido valérico, que contiene 5, y el ácido isovalérico también contiene 5. La única diferencia es la organización de la molécula, debido a que justamente contiene un sustituyente en el carbono número 3. Esa es la única diferencia. Bien, respecto a lo que es la nomenclatura basada también en los nombres comunes, ahora con sustituyentes, si nosotros incorporamos un sustituyente tenemos que tener en cuenta que el ácido carboxílico mínimamente tiene que tener dos carbonos en su cadena principal para poder tener en cuenta a partir de ahí que podemos incorporarle otra letra. En este caso nosotros normalmente nos referimos a letras griegas, que son las que más se utilizan para poder representar esto, como son por ejemplo la letra alfa, que se utiliza para indicar que el sustituyente está en el carbono número 2, la beta, que se utiliza para indicar que el sustituyente está en el tercer carbono, la gamma, para indicar que se encuentra en el cuarto carbono, y una letra especial que es la omega. La omega se utiliza para indicar que el sustituyente se encuentra en un carbono terminal respecto de una cierta longitud, es decir, buscamos el último carbono y a partir de ahí empezamos a contar para poder encontrarlo. Es muy utilizado, por ejemplo, en estructuras muy largas como son, por ejemplo, los ácidos grasos. Bien, respecto entonces a algunos ejemplos, podemos encontrar el primer caso, que es el ácido alfa cloropropiónico, que podemos encontrar que como se encuentra el
prefijo alfa, podemos indicar que el cloro se encuentra en posición número 2. Mientras que por otro lado tenemos un ácido muy famoso, que es el ácido beta hidroxibutírico, y al indicar que tiene beta y además es hidroxi, o sea, estamos refiriendo que el grupo H se encuentra como un sustituyente, tenemos que tener en cuenta que se encuentra en el carbono número 3. Y algunos ejemplos más que podemos incluir tienen algunas aplicaciones muy conocidas, sobre todo en lo que es los organismos vivos, como por ejemplo el ácido succínico, el fumárico, el málico y el cítrico. Los cuatro son fundamentales en el ciclo de Krebs. Tenemos el ácido láctico, que es un ácido muy presente en lo que es la fermentación láctica de muchos seres vivos, como por ejemplo los seres humanos. Tenemos el ácido pirúvico, que es muy importante para las rutas metabólicas. También tenemos el ácido acrílico, el ácido propiónico, que contiene 3 carbonos, como vimos anteriormente, el ácido butírico, que contiene 4, el itacónico y el ácido glucónico, que son un poco más grandes. Bien, respecto a la otra nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC, una de las cosas más importantes de esta nomenclatura, que es la más utilizada a nivel mundial, es que sigue respetando la palabra ácido y también el sufijo ico. Lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de carbonos que se encuentran dentro de esta estructura, como por ejemplo, este ácido que tenemos acá, que tiene un solo carbono, si nosotros nos referimos al nombre original, sería el nombre del alcano correspondiente. Por lo tanto, este compuesto sería metano si fuese un alcano. Pero en este caso, como es un ácido, nosotros lo llamamos ácido metanoico. ¿Sí? Incorporamos el nombre ácido. El ácido con 2 átomos de carbono sería el ácido etanoico y así sucesivamente con cada uno de los ácidos. Bien, siguiendo un poco con esto, tenemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es contar cada uno de los carbonos. Si nosotros nos referimos a él, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el nombre sería ácido heptanoico. Recordemos esto, es muy importante. Primero lo nombramos como si fuera un alcano, que sería heptano, pero como se trata de un ácido, nosotros nos referimos a él como ácido heptanoico. Y esto que vamos a aclarar ahora es fundamental y es muy importante. Cuando los ácidos tienen sustituyentes, se enumera la cadena teniendo en cuenta que el grupo principal, que en este caso es el grupo carboxilo, tiene que tener la menor numeración posible. En este caso puntual, en el que vimos recién, el ácido octanoico se encuentra en posición número 1. Pero siempre tratando de asignarle el número más bajo al grupo carboxilo y por supuesto también a los sustituyentes. Bien, teniendo en cuenta si tenemos sustituyentes, podemos poner el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, si nosotros nos ponemos a contar, tendríamos carbono número 1, carbono número 2. En el carbono número 3 ya aparece un grupo metil, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Después tenemos el carbono número 4, 5 y 6. Bien, entonces en este caso, ¿cómo se nombraría? En este caso sería el ácido 3, porque se encuentra el grupo sustituyente en posición número 3. Después ponemos el nombre, metil, y por último, la extensión hexanoico. Por lo tanto, es el ácido 3-metilhexanoico. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo. Un poco más complejo. Tenemos acá en este caso un ácido mucho más grande, es una molécula mucho más compleja en la cual podemos encontrar varios tipos de sustituyentes. Por ejemplo, podemos encontrar un cloro, tenemos 2 grupos metil y también tenemos un grupo etil, por lo tanto se sigue respetando el orden alfabético de los sustituyentes. En este caso el primero que tendríamos que nombrar es el cloro porque empieza con la letra C, luego el grupo etil que empieza con la letra E y por último a los grupos metil. Por lo tanto, el nombre de la molécula en este caso sería ácido, que es como comenzamos. Luego, 3, cloro, la ubicación del cloro. 6, etil, la ubicación del grupo etil. Y por último, 4,5 dimetil octanoico. Recordemos, es muy importante que los prefijos que indican cantidad, como son di, tri, tetra, etc., no se tienen en cuenta al momento de lo que es el orden alfabético. Lo único que importa es el nombre del sustituyente. Bien, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.